Soy José María Morelos para servir a Dios y a su maestría. Su discípulo. Agustín de Iturbide fue el personaje más celebrado de su momento y después uno de los más censurados de nuestra historia. Más allá de los elogios excesivos y de las injurias innecesarias, Agustín de Iturbide fue a la postre un artífice de nuestra efectiva independencia. Caudillo osado en la guerra y vacilante en el poder, hombre de carne y hueso al fin, encontró su muerte frente a un pelotón de fusilamiento indignamente condenado por los mismos que, tiempo atrás, lo vitoreaban. Cuando caía la tarde del 19 de julio de 1824, el general Agustín de Iturbide se encaminaba a su destino final, el muro de fusilamiento afuera de la legislatura del poblado de Padilla, en Tamaulipas. Hasta su último momento de vida, Iturbide se mostró fiel a su convicción de haber defendido siempre una causa justa. ¡Mexicanos! Muero con honor, no como un traidor. No quedará para mis hijos y su posteridad esa mancha. No soy traidor. ¡No! Tan solo unas horas antes había escrito a su mujer y a sus hijos sus palabras de despedida. Ana, santa mujer de mi alma, la legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Acaban de notificarme la sentencia de muerte por el decreto de proscripción. Dios sabe lo que hace, y con resignación cristiana me someto a su sagrada voluntad. A menos de 3 años de haber triunfado en la lucha por la independencia de México, iniciada por el cura Miguel Hidalgo casi 14 años atrás, Iturbide fue acusado de traición a la patria y condenado al muro de fusilamiento. En una sola descarga, lo alcanzaron 3 balas, una en el costado izquierdo y 2 en el rostro. Así se puso fin a la vida de quien había alcanzado la cúspide más alta de la política, el primer emperador del Imperio Mexicano. Con tan solo 40 años de edad, aún lleno de ideales, ambiciones y orgullo patriótico, Iturbide no imaginaba que muchos años después, la historia oficial de México estaría dispuesta a satanizar su nombre y condenarlo al olvido. A pesar de su trágico final, la mayor parte de su vida estuvo iluminada por la buena fortuna. Nació el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy llamada Morelia en honor a José María Morelos, quien también naciera ahí 18 años antes. A diferencia de este, Iturbide nació en el seno de una familia acomodada. Por parte del padre, José Joaquín de Iturbide era de origen navarro, pero por parte de madre, su madre María Josefa de Aramburo, ella era totalmente criolla novohispana. Venía de antepasados muy antiguos, entre ellos de Juan de Villaseñor, uno de los fundadores en 1540 de la ciudad de Valladolid. Iturbide fue bautizado con el nombre completo de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. A pesar de que más adelante no persiguió una carrera religiosa, en la infancia ingresó al seminario de San Pedro para hacer sus estudios de primaria y secundaria, y a los 15 años se dedicaba ya a la administración de una de las propiedades de su padre, la hacienda de Quirio. A los 15 años él abandona el seminario de San Pedro, se dedica a labores del campo, en las haciendas de la familia, y ahí adquiere toda la habilidad que le va a ganar el calificativo del Dragón de Hierro. ¿Por qué? Porque era un gran jinete, un hombre de campo, un hombre que se sabía mover
en los ambientes campiranos. Y ya hacia los 15, 16 años decide finalmente pasarse a la vocación militar. La reciente creación del ejército novohispano por el rey Carlos III de España dio a los jóvenes criollos la oportunidad de formar parte de la milicia en el virreinato, aunque no podían acceder a los rangos más altos, reservados únicamente para los españoles peninsulares. A los 22 años, Iturbide ya había ascendido al grado de teniente dentro de la infantería de Valladolid. A esa misma edad, en febrero de 1805, se casó con Ana María Huarte, de 19 años, hija de un destacado hacendado, empresario y político. Y Ana Huarte es la hija del más importante terrateniente y más importante comerciante de Michoacán, Isidro Huarte, un hombre que había conseguido poner en el gobierno de Michoacán, en el gobierno del ayuntamiento de Valladolid e incluso en el cabildo catedralicio de esa ciudad a gente vinculada con sus intereses y tenía un control muy, muy importante de esa región. No es un matrimonio arreglado, pero sí es un matrimonio también por conveniencia. Es decir, a Iturbide también le interesa vincularse con esta familia. Se casa en 1805, pero en 1807 lo mandan al cantón de Jalapa, a donde mandaron a muchas milicias americanas a esperar un ataque posible de la Gran Bretaña, ¿no? Y ahí estaba Allende, ahí estaba Aldama, ahí estaba Michelena, ahí estaba Iturbide. Prácticamente todos los que participaron después en las milicias durante la Guerra de Independencia, la mayoría de ellos estuvo en Jalapa, ahí muchos se conocieron. Para la primera década del siglo XIX, Agustín de Iturbide se había consolidado ya económica y socialmente, y continuaba ascendiendo como figura militar. El paso del tiempo lo encaminaba ya a su encuentro con la historia, que en la Nueva España habría de cambiar de curso en el año de 1810. Tras su matrimonio con Ana Huarte en 1805, Iturbide adquirió la hacienda de San José de Apeo, relativamente cercana a la de un popular cura de Guanajuato llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Tanto Hidalgo como Iturbide son parientes. Los dos descienden de Juan de Villaseñor, entonces se conocían. Es más, Hidalgo ha de haber sido amigo del papá de Iturbide y de la familia Iturbide porque pues, vivió muchos años en Valladolid y conocía a todas estas familias. ¿Qué haces en Querétaro? ¿Alguna misión especial? Una misión secreta. ¿Secreta para mí? Debo hacer averiguaciones sobre una conspiración que encabeza un miembro del clero. ¡Qué extraño! El grito de independencia de Hidalgo en 1810 provocó que multitudes de indígenas se lanzaran a matar a los españoles, así como a saquear y destruir sus propiedades. La hacienda de don José Joaquín de Iturbide, padre de Agustín, también fue saqueada, lo cual, entre otras razones, provocó la repugnancia de Iturbide hacia el movimiento de Hidalgo. Agustín Iturbide era beneficiario del orden colonial y por supuesto que estaba en contra de una insurrección como la que encabezó Miguel Hidalgo, que amenazaba con destruir los pilares fundamentales de la monarquía española en Nueva España. Muchos años más tarde, y pocos meses antes de su muerte, exiliado en Italia, Iturbide escribió un manifiesto que contenía sus memorias a partir de 1810. En este texto, expresaba su aversión hacia el movimiento de Hidalgo. En el año de 1810 yo era un simple subalterno. Hizo su explosión la revolución proyectada por don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, quien me ofreció la faja de teniente general. La propuesta era seductora para un joven sin experiencia y en edad de ambicionar. La desprecié, sin embargo, porque me persuadí de que los planes del cura estaban mal concebidos. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de riqueza, desorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que los amenazaba, corrompiendo las costumbres. Y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían.
la gran mayoría de los criollos, tanto de las provincias internas como el Reino de España, como de Yucatán, como de la provincia de Chiapas y de Guatemala, la inmensa mayoría de los criollos permanecieron fieles a la corona española. Ahora bien, ¿por qué Iturbide no sigue a Hidalgo? Bueno, es que hay un problema capital. Hubo un ataque brutal a la Alhóndiga de Granaditas. La toma de Guanajuato marcó verdaderamente un antes y un después, un parteaguas en la actitud que la gente que quería la autonomía o la independencia vieron, pues ese camino no es el indicado. Así no, de esa manera no. La Nueva España se adentraba en un largo periodo de destrucción y derramamiento de sangre, periodo en el que la estrella de Iturbide comenzaría a brillar. En octubre de 1810, Miguel Hidalgo avanzaba por el Bajío, ganando terreno para las fuerzas insurgentes. El general Torcuato Trujillo, al mando del ejército realista, en el cual militaba Agustín de Iturbide, fue enviado a detener a Hidalgo cuando se hallaba ya muy próximo a la capital. Ambas fuerzas se enfrentaron en la famosa batalla del Monte de las Cruces. El ejército realista salió derrotado, pero con pocas bajas. Iturbide tuvo una destacada participación y pronto comenzó su ascenso en la escala militar. Se nombró capitán a Iturbide y en los primeros 5 años de la Guerra de Independencia realizó una destacada campaña. Ganó todas sus batallas. El virrey Félix María Calleja le otorgó el mando de regimiento de Celaya y más tarde el poder militar supremo en Guanajuato, escenario principal de la rebelión. Uno de sus triunfos más importantes fue el que logró contra su coterráneo José María Morelos. Es una de las grandes hazañas de la historia militar de Iturbide y una de las más terribles derrotas de la vida militar de Morelos. Simplemente Iturbide jugó con las tropas de Morelos, era la noche de Navidad, los días anteriores, el 24 y 25 de diciembre, se meten en las huestes, están acampados las tropas insurgentes en las lomas de Santa María, les pega a uno, se retira, les pega a los otros y deja que en la confusión se maten entre sí los insurgentes y se despedazan. Su brillo militar se debió en gran medida a que era duro y exigente, pero Iturbide se distinguió también por ser sumamente cruel y sanguinario. El camino lo inició Hidalgo, el camino de la independencia, pero también el camino de la crueldad. Ese hecho de la toma de la Alhóndiga de Granaditas es determinante para comprender cuál es el giro que tomó la insurgencia en México. Si no hubiera sido así, como dicen el dicho mexicano, otro gallo hubiera sido. Pero una vez que se ponen ya en el plano de la crueldad, de esas degollinas que manda Hidalgo, evidentemente Calleja fue cruel, Morelos fue cruel, Iturbide fue cruel. Todos fueron crueles. Iturbide fusiló y fusiló a muchos, fusilados, pero eran combatientes, insurgentes o sobre todo, ahí sí no tuvo ningún reparo ni ningún freno contra los bandoleros. Agustín de Iturbide fue uno de los primeros comandantes realistas que se percató de que la guerra que tenía enfrente no era una guerra ordinaria, no era una guerra de un ejército regular en contra de otro ejército regular. Iturbide se da cuenta de inmediato de que se trata de una nueva forma de hacer la guerra, que se trata de movimientos guerrilleros. Y la única manera de combatir estos movimientos guerrilleros es emplear tácticas diferentes a las que se usan cuando hay enfrentamiento en línea entre dos ejércitos regulares. Entonces, ¿qué hace Agustín de Iturbide? Ataca pueblos que no tienen en ese momento presencia de insurgentes, pero que Iturbide sabe que están dándole apoyo a los insurgentes. El caso de las mujeres de Pénjamo, por ejemplo, es muy significativo. Agustín de Iturbide apresó a un grupo de mujeres en Pénjamo, las trasladó a las cárceles, las trasladó con cadenas
pese a que no puedo probar que estas mujeres estuvieran actuando activamente en la insurgencia. Pero para las reglas de la guerra de aquella época, pues tratar así a las mujeres parecía no solo un exceso, sino que parecía también poco digno de un militar realista. Los que les probaban saqueos, violaciones de mujeres, saqueos de iglesias, a esos les hacían un proceso y sí los fusilaban. Hay un famoso caso de Tomasa Esteves que la manda a fusilar Iturbide por ser lo que llamaban en la época seductora de tropas. Estas mujeres iban a los campamentos realistas en favor de los insurgentes a convencerlos de que fueran desertores. Cuando las aprendían, muchas de ellas sí murieron fusiladas. Para 1815, Agustín de Iturbide había peleado bajo las banderas del ejército realista por 5 años sin conocer la derrota. Siempre fui feliz en la guerra. Siempre fui feliz en la guerra. La victoria fue compañera inseparable de las tropas que mandé. No perdí una acción. Batí a cuantos enemigos se me presentaron, muchas veces con fuerzas inferiores en proporción de 1 a 10 o de 8 a 20. Cuando las fuerzas de Iturbide estaban por tomar el cerro de Cóporo, el general Llanos, un general español, dio la orden de retirada. Provocó así la única derrota de Iturbide en el campo de batalla. Esa misma noche, un abatido Iturbide expresaba a su amigo, el brigadier Vicente Filisola, su secreto anhelo de independencia. Jamás lograremos derrotarlos en cantidad. La mejor estrategia en este caso era la retirada. Nuestras tropas se habrían hundido en este mar de rebeldes e indios. Amigo mío, la superioridad numérica no importa. El desorden de sus tropas les lleva a ahogarse ellos solos. Su causa no es errónea, pero su método es destructivo para ellos mismos. Siento pena por ellos al ver cómo sus cuerpos caen por montones. ¿Has pensado lo fácil que sería lograr la independencia si los criollos realistas peleáramos por la causa insurgente? Pocos meses después, el nombre de Iturbide se vio envuelto en un escándalo. Fue acusado de crueldad y corrupción, lo cual provocó su alejamiento del mando militar. Se le acusaba también de provocar saqueos e incendios y de llevar a cabo comercio ilícito. Hay una acusación escrita por Antonio de Lavarrieta, un sacerdote muy amigo del padre Hidalgo. Este Lavarrieta era simpatizador secreto de la insurgencia. Agustín de Iturbide lo querían quitar porque era muy exitoso como comandante militar en el Bajío. Pues sí, estaba reprimiendo la insurgencia. Hubo acusaciones formales de corrupción, de hacer tráfico de influencias y de materiales con los mineros de Zacatecas. Se le enjuició, se le depuso del mando, se le quitó el mando y él se sometió al juicio y fue absuelto. Tampoco esto se dice a veces. Del juicio que se le siguió, quedó absuelto. Y él ya prefirió no regresar al ejército. No hago ninguna práctica que no sea común a las leyes militares. Estoy haciendo la guerra como nos están haciendo la guerra. Ahora es interesante la absolución de Agustín de Iturbide porque no se le declara inocente, simplemente y por motivos de índole más político que otra cosa, se declara absuelto de estas acusaciones, pero no se le restituye el mando de tropas de inmediato. Iturbide se decepcionó del trato que le dio el ejército realista. Hombre orgulloso, Iturbide envidiaba los reconocimientos hechos al general Félix María Calleja, quien había recibido todo tipo de honores hasta el punto de ser nombrado virrey de la Nueva España. Iturbide sabía que él jamás accedería a este tipo de glorias, porque a diferencia del español Calleja, él era un criollo nacido en territorio mexicano.
Todo lo renuncié por delicadeza, retirándome a vivir según mi natural inclinación, cultivando mis posesiones. La ingratitud de los hombres me había herido en lo más sensible y su mala fe, obligado a evitar las ocasiones de volver a ser el blanco de sus tiros. Por otra parte, deshecho el mayor número de partidas disidentes y casi en tranquilidad el país, ya estaba libre del compromiso que 6 años antes me obligó a tomar las armas. Hacia 1816, los insurgentes están claudicando, se han indultado, han sido derrotados y solamente quedan algunas guerrillas al mando de Vicente Guerrero, de algún otro insurgente, que van a permanecer vivas en una zona muy periférica, bastante inaccesible, de la Tierra Caliente de Michoacán y la Tierra Caliente de Guerrero. Ahí estaban los insurgentes, los que quedaron. El retiro de Iturbide es un periodo oscuro, misterioso y acerca del cual abundan las especulaciones. Pero en él trazó su futuro plan de independencia. En los 4 años comprendidos entre 1816 y 1820, Iturbide se retiró de los campos de batalla para dedicarse a las haciendas y sus negocios familiares. Tras su muerte, historiadores como Carlos María de Bustamante señalaron este periodo como el más inmoral de su vida, atribuyéndole infidelidades, corrupción y negocios turbios. No es fácil para el historiador saber de dónde vino esa visión negativa, pero en el caso de Iturbide sí conocemos con claridad dónde se inicia esa visión totalmente para denigrarlo, y se debe a un pequeño librito que se llama Bosquejo de la Revolución de México, escrito en Filadelfia en 1822 por Vicente Rocafuerte. He concluido mi ligerísimo bosquejo. Por él verán mis conciudadanos quién es el vil americano que ha intentado usurpar la dominación del septentrión y por los medios que lo ha conseguido. Sanguinario, ambicioso, hipócrita, soberbio, traidor a todo partido, connaturalizado con la intriga, con la bajeza, con el robo, con la maldad. Nunca ha experimentado una sensación generosa. Ignorante y fanático, aún no sabe lo que es patria ni la religión. Y así continúa. Le he contado en este párrafo 27 adjetivos calificativos denigrativos, pues a él le debemos mucho de los juicios que se han hecho sobre Iturbide. Desgraciadamente, este librito fue fuente prácticamente para todos los historiadores del siglo XIX y también para los del siglo XX, inclusive ahora en el siglo XXI, lo siguen repitiendo en estos libritos que han estado saliendo, en donde se sigue diciendo exactamente los mismos adjetivos. La historiografía oficial, inclusive también la propia conservadora con Lucas Alamán, han dicho que 1816-1820 es la etapa en que Iturbide se dedicó a ser un hombre disoluto, frívolo, de salones. Es cuando se le achacan sus amores con la Güera Rodríguez. Yo pienso que son los años de una gran madurez, de una gran reflexión en torno al papel de la independencia, de la autonomía. En 1820, la turbulenta situación de España daba un nuevo giro al ser restituida la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución establecía el sufragio universal, la libertad de imprenta, abolía la Inquisición, acordaba el reparto de tierras y permitía la libertad de industria, entre otras cosas. Con esta reforma, se frenaba el gobierno absolutista para crear uno constitucional. La Constitución dejaba bien claro que no se podía tener mando político y militar al mismo tiempo. Y muchas de estas personas tenían mando político y militar. Además, muchos otros militares, igual que Iturbide, tenían un pasado que sabían que podía ser motivo de persecución por parte del nuevo orden político. Había muchos militares que temían que la Constitución les pidiera cuentas de su actuación como militares durante la época de la Guerra Civil. Entonces ahí hay muchos motivos para que personas como Agustín Iturbide empezaran a pensar en la posibilidad de separarse de la monarquía. En esa época, en la Nueva España,
El virrey Juan Ruiz de Apodaca lanzó un edicto en el que concedió el indulto a aquellos insurgentes que depusieran las armas. Después de muchos años de luchar sin tregua, de vivir ocultos y en condiciones precarias, muchos aceptaron. Tan solo algunos cuantos permanecieron en pie de guerra dentro de Tierra Caliente, como Guerrero, Pedro Asensio o Nicolás Bravo. Algunos otros, como Guadalupe Victoria, permanecieron ocultos. Los insurgentes que quedan siguen combatiendo. Entonces el virrey Apodaca dice, ya no pude convencerlos de indultarse. Bueno, pues entonces vamos a combatirlos, vamos a quitarnos ese grano que queda ahí para que finalmente ya vivamos un régimen constitucional. Entonces Apodaca llama a Iturbide y Iturbide acepta. Iturbide se va a combatir a Guerrero. En octubre de 1820, Iturbide volvió a los campos de batalla con la misión de enfrentarse a Vicente Guerrero. Pero Iturbide llevaba bajo el brazo un plan muy distinto que aquel que le proponía el virrey. Un plan con el cual, finalmente, se conseguiría la tan anhelada independencia de México. Hay que pensar lo que hace una guerra civil para una persona. Aunque tú no quieras, aunque tú seas totalmente ajeno a las facciones que están en pugna, eres víctima de una guerra. Estás viendo el sufrimiento de la población. No hay que comer. Va a llegar un hambre espantosa. Va a haber, por motivos también del hambre, una epidemia horrible. Tú estás hablando que Iturbide ha visto lo que es la muerte, la epidemia, el hambre, la destrucción de todos los caminos, quemar todo alrededor de las ciudades para que no tuvieran que comer, quitarles el agua a los pueblos. Entonces yo creo que toda la población, y eso creo no equivocarme, inclusive le están cansadísimos de la guerra. Yo creo que le está ya convencido que es urgente la independencia. Hacia finales de 1820, Vicente Guerrero se encontraba ya rodeado por las tropas realistas, superiores en hombres y en armamento a las suyas. Llegó a vencer fugazmente a Iturbide, pero su movimiento no era viable. Por su parte, Iturbide estaba dispuesto a darle a Guerrero el tiempo que necesitaba, pues no buscaba un encuentro armado y sangriento, sino una alianza. Pronto entablaron una relación por correspondencia. Veo que no está usted dispuesto a deponer las armas y sí a continuar la campaña que inició el cura Hidalgo. Ojalá que pasando otros días, uno u otro quede convencido de la justa causa que nos conduce a batirnos en los campos de batalla. A veces tenemos ideas equivocadas de la guerra. A veces pensamos que los enemigos son irreconciliables y no se dirigen la palabra. Durante toda la guerra de independencia, los comandantes realistas se comunican con los insurgentes y al revés. Era muy frecuente que estuvieran carteándose constantemente. Esto lo hace Iturbide con Vicente Guerrero y llegan a ciertas coincidencias. Por ejemplo, la independencia, que es el punto más importante, pero también la necesidad de una independencia con constitución. Usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo y no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud. Pero si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su Estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada de esto sucediera, Dios y los hombres castigarían su indolencia. Sepa usted distinguir y no confunda. Defienda sus verdaderos derechos, y esto le labrará una corona más grande. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación. Entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá a un hombre desprendido de la ambición e intereses. A través de esta correspondencia, Iturbide compartió con Guerrero el Plan de Iguala, que establecía el fin de la lucha y la creación de una monarquía mexicana independiente del gobierno español. Guerrero se subordina explícita y expresamente a Iturbide, le ofrece su apoyo en la medida en que Iturbide le garantiza dos cosas claves para Guerrero, fundamentales. Una, la independencia.
absoluta. La otra, la que Cádiz no le concedía a los mulatos y a las castas de las tropas de Guerrero y al propio Guerrero, que era un hombre mulato. La absoluta igualdad social entre indos, criollos, negros, mulatos. El Plan de Iguala está recogiendo todas las propuestas desde 1808 en adelante, como que hace una síntesis, que él dice que le mandó a varios amigos de diferentes modos de pensar el plan, y dice, ninguno le hizo alteración ninguna, ni le cambió, ni le quitó, ni le añadió. Y él dice, el plan lo hice yo. No se llamaba de Iguala, se llamaba Plan de Independencia de la América Septentrional. Finalmente, en febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se reunieron en Acatempan para firmar el Plan de Independencia y unir sus fuerzas bajo la bandera de un solo ejército. Ahora bien, lo más probable es que se vieron. Estaban en la zona, estaban en Teloloapan, estaban en Acatempan, estaban cerca de Iguala, es decir, es la zona que los une. Quizás no haya la precisión exacta, pero sí se conocieron, o sea, evidentemente se conocieron. Y la actitud de Guerrero siempre fue de un enorme reconocimiento a la jefatura y al liderazgo de Iturbide. Una vez que Iturbide le garantizó que su plan era sincero y que no le iba a dar un albazo a la independencia, Guerrero se somete totalmente a Iturbide. Pero nadie estuvo ahí para grabar las cosas. Pero sí, yo creo que sí hubo un abrazo, es decir, sí hubo un abrazo, sí hubo un encuentro, sí hubo una amistad, y las cartas posteriores son amigo, 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 estimado amigo. O sea, hay una alianza, hay una confianza entre los dos. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó su plan en la ciudad de Iguala. En poco tiempo, el Plan de Iguala arrastró a una porción sustancial de la nación, pues conciliaba los intereses y ambiciones de todos los diferentes grupos de la sociedad novohispana: criollos, mestizos, mulatos e incluso peninsulares. El clero, la población urbana y la del campo vieron sus intereses representados en este plan. El Plan de Iguala constaba de 23 artículos y sus puntos fundamentales eran las llamadas 3 garantías: religión, independencia y unión, representadas en una bandera tricolor que portaba un ejército recién reunido, denominado Ejército Trigarante, que tenía la responsabilidad de proteger y llevar a cabo estos y otros aspectos del plan. Iturbide era un ferviente católico, convencido de que la religión católica era un elemento integrador de nuestra nacionalidad. El Plan de Iguala contiene todos los elementos de un Estado: el poder ejecutivo, en el emperador está prevista la regencia, hay un poder legislativo en una junta provisional gubernativa primero, posteriormente esta va a convocar a un congreso. Iturbide busca lo mejor para México y lo menos malo para España. El Plan de Iguala es un documento de alta política, que el verde representa la independencia, el blanco la religión y el rojo es el importante. Ahí es donde está la diferencia entre Iturbide y Hidalgo. Y eso fue lo que determinó la independencia, la unión. La unión entre mexicanos, criollos, asiáticos, africanos, todos en una absoluta igualdad y unidos todos. La historia enemiga de Iturbide ha procurado que no se lea, que no se estudie. Pueblo tras pueblo, los miembros del ejército realista se adhirieron al Plan de Iguala y se enlistaron en el ejército trigarante. Iturbide lleva a cabo 2 campañas. Una campaña, podríamos decir, es de cartas, la campaña diplomática. Escribe a cuanto señor te puedas imaginar, tanto del bando realista como de los insurgentes o los que no eran ninguno ni otro. Al rey, al virrey, a las diputaciones provinciales, a los oficiales, a los generales, a los cabildos, a los ayuntamientos, a los comerciantes, a los obispos, a los eclesiásticos. A todos les envía su Plan de Iguala con argumentos contundentes para que se adhieran. O sea, lanza una campaña epistolar decidido a hacer un movimiento incruento y conciliar a los mexicanos. En Veracruz, Antonio López de Santa Anna se unió a la rebelión,
En el Bajío, los coroneles realistas Luis Cortázar y Anastasio Bustamante. Vicente Filisola en Zitácuaro. Las tropas de Iturbide tuvieron victorias en Puebla, Nueva Galicia, Valladolid, Querétaro y San Luis Potosí. Pocos meses después de su creación, el ejército trigarante controlaba todos los sitios de importancia del país, a excepción del puerto de Veracruz, Perote, Acapulco y la Ciudad de México. Seis meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias y de una vez, sin lloros y sin duelos. Mi patria fue libre y transformada de colonia en grande imperio. Para entonces ya los mexicanos estaban hartos de la guerra civil, y vieron la luz en este plan, y por eso fue la adhesión al plan de Iguala en forma verdaderamente de catarata. Francisco Novela relevó al virrey Juan Ruiz de Apodaca, pero ante su ineficacia, la corona envió a Juan O'Donojú como representante legítimo del gobierno español para reemplazarlo. En cuanto éste entró a territorio mexicano por el puerto de Veracruz, se enteró de la situación en que se encontraba la nación, unida en favor de los trigarantes. Sabemos que el propio Miguel Ramos Arizpe, pero también Michelena y algunos otros diputados de la Nueva España en las Cortes consiguieron que O'Donojú fuera enviado como capitán general a la Nueva España. Entonces podemos pensar que O'Donojú, desde el momento mismo en que salió de España, pues ya formaba parte de esta trama, ya estaba allí también involucrado. O'Donojú aceptó entrevistarse con Iturbide, quien había ido a recibirlo a la ciudad de Córdoba. El encuentro fue amistoso. Iturbide expuso a O'Donojú el plan de Iguala, en el que además de las 3 garantías, se especificaba que la corona del Imperio Mexicano se le ofrecería al rey Fernando VII o a algún miembro de su familia. En ese mismo día, el 24 de agosto de 1821, O'Donojú e Iturbide firmaron los Tratados de Córdoba. El texto puede considerarse una extensión del plan de Iguala, pero a diferencia de este, establecía que en caso de que Fernando VII o los miembros de su familia rechazaran la corona del Imperio Mexicano, el Congreso de esta nueva nación podría designar a un nuevo emperador, dejando abierta la posibilidad de que el primer emperador fuese un hombre nacido en la Nueva España. Iturbide no sabía las últimas noticias de España que va a traer O'Donojú. Y O'Donojú sabe que no le van a aceptar mandar a ningún infante de la Casa Real Española. Entonces, yo creo que cuando ellos hablaron, le ha de haber dicho, dejen un resquicio abierto, porque si les niegan la aceptación de ese tratado, ¿qué van a hacer? Están ustedes todos dejándolo a que venga un miembro de la Casa Real. Los Tratados de Córdoba fueron el primer documento en el que una autoridad española y una mexicana firmaron para aceptar la libertad del que a partir de entonces sería llamado el Primer Imperio Mexicano. Siete meses después de proclamar su plan de Iguala, Agustín de Iturbide logró unificar al país y consumar pacíficamente la independencia de México, poniendo fin a 300 años de dominación española. El 27 de septiembre de 1821, fecha en que Iturbide cumplió 38 años, se celebró la triunfal entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esta fue la primera ocasión en que soldados insurgentes entraron a la capital y lo hicieron de manera pacífica. El 27 de septiembre, el día más feliz de nuestra historia, las tropas trigarantes, y para entonces las tropas trigarantes son criollos, realistas, Vicente Guerrero como comandante de la División del Sur, los antiguos insurgentes, todos entran por lo que hoy sería la Avenida Madero. Y ahí está el monumento, el arco, donde el alcalde Ormachea le entrega las llaves de la ciudad de Iturbide. Iturbide no va vestido de militar, va vestido de civil, los demás van de militares. Y empieza esta procesión, este desfile por la calle de Madero,
entran a lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza Mayor, y en el Palacio Virreinal, en el balcón central, está O'Donoghue como autoridad. Iturbide sube a donde está el balcón central, ahí se dan un abrazo, y O'Donoghue e Iturbide, ahí proclaman el fin de la guerra, el comienzo de la vida independiente, y juntos bajan y van a la Catedral de México a un Te Deum para dar gracias por la independencia. Y en la tarde, Iturbide le manda un oficio a O'Donoghue. Así de sencillo. Señor don Juan O'Donoghue, jefe político superior en España, conforme a lo pactado en Córdoba, en el Tratado de Iguala, le informo que el día de hoy la Suprema Junta Provisional del Imperio asume la soberanía y el gobierno de este imperio, con lo cual cesa usted a su mando. Al día siguiente, el 22 de septiembre, todos van y firman el Acta de Independencia, que por desgracia también, tengo que decirlo, ningún mexicano lee ni se conoce. Y es un documento extraordinario. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de una patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Después de su fusilamiento en junio de 1824, el cuerpo de Agustín de Iturbide, vestido como franciscano, se veló en una capilla del desolado pueblo de Padilla, en Tamaulipas. Más tarde fue enterrado en una iglesia abandonada y sin techo. En la humillación y el olvido, descansaron los restos de Iturbide durante 14 años, hasta que en 1838 se trasladaron a la Catedral de la Ciudad de México. Muchos historiadores a lo largo de los años han tratado con desdén y rencor al hombre que en 1821 dio a México lo que muchos llamaron el día más feliz de la historia. Las tropas del ejército trigarante, comandadas por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entraron a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, marcando la consumación de la independencia de México. El fervor se desbordaba en los rostros de la gente. De inmediato comenzaron a escribirse canciones y poemas celebratorios. Se publicaron panfletos aplaudiendo la grandeza de la nación mexicana y enalteciendo a su héroe libertador, Iturbide, a quien comparaban con personajes bíblicos y mitológicos. El nuevo Moisés, el rayo de Júpiter, la antorcha luminosa de Anáhuac, el inmortal libertador, el héroe invictísimo y el salvador de la nación, fueron solo algunos de los cientos de títulos que se le atribuyeron a Iturbide. ¡Gloria libertador! Un sinfín de celebraciones se extendieron por todo el país en las semanas siguientes, conforme la noticia de la independencia se iba propagando. Sin embargo, después de años de guerra, había que levantar al país desde sus cimientos. Y mientras se daba tiempo la corona española de enviar un heredero al trono de México, quedó a cargo del Poder Ejecutivo un grupo de hombres denominado la Regencia, del cual Iturbide era jefe. Para el Poder Legislativo se convocó a un Congreso Constituyente que a partir de marzo de 1822 se encargaría de crear una Constitución. Tan solo 2 semanas después de haber entrado a la Ciudad de México, el representante legítimo del gobierno español, Juan O'Donoghue, murió de pleuresía. A pesar de que O'Donoghue había aceptado la independencia de México, la corona española rechazó la legitimidad del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Al hacer esto, rechazaban también la petición de un heredero de los Borbones para el trono de México. Un sector del pueblo mexicano comenzó a manifestar su deseo de que fuese el mismo Iturbide quien accediera al trono. Debemos pensar en un monarca que una las circunstancias de ser del país, católico, prudente, entendido, valiente, amante de su patria y amado de los suyos. ¿Y quién más al caso que el héroe de nuestros días? Es incongruente que México sea una nación libre y sin libertad para elegir a su monarca.
Sabemos que en las más poblaciones se ha proclamado a nuestro generalísimo por emperador. Que se corone nuestro generalísimo. Habiendo expuesto mi vida por la libertad de mi patria, solo me resta cooperar por su cabal engrandecimiento, que juzgo consistirá en ver coronado a un hijo suyo. El propio Gómez Farías le ofrece una carta en que, en unión de un buen número de diputados, le ofrece la corona. El propio Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, decía: si Iturbide no es emperador, maldita sea nuestra independencia. En un comunicado, Iturbide declaró que su interés no era convertirse en emperador, sino que consumada la independencia, solo aspiraba al retiro y a una vida tranquila. Confiaba en que el Congreso Constituyente designaría a un monarca adecuado para el trono vacío. El Congreso tardó mucho en tomar una resolución. El triunfo de la independencia había traído la calma al país, pero las aguas estaban a punto de agitarse de nuevo. Para mayo de 1822, la algarabía comenzaba a desvanecerse. Tras más de 2 meses de sesionar, el Congreso aún no dictaba una constitución, no había creado un sistema judicial, ni había nombrado a un emperador para el trono de México. Agustín de Iturbide era por mucho el único candidato para ocupar el trono, pero el Congreso se resistía a reconocerlo. El 18 de mayo de 1822, una marcha que dio inicio en los cuarteles recorrió las calles de la Ciudad de México hasta la residencia de Iturbide para solicitarle que asumiera la corona del Imperio Mexicano. A las 10 de la noche de aquel día memorable me aclamó el pueblo de México y su guarnición emperador. ¡Viva Agustín I! ¡Viva Agustín I! Fue el grito universal que me asombró, siendo la primera vez de mi vida que experimenté esta clase de sensación. Recuerden que los miembros del Congreso representan ahora a la nación. Los mexicanos no necesitan que yo los mande. Lo primero que se ofreció a mi mente fue salir a manifestar mi repugnancia, a admitir una corona cuya pesadumbre ya me oprimía demasiado. Si no lo hice, fue cediendo a los consejos de un amigo que se hallaba conmigo. Lo considerarán un desaire, tuvo lugar a decirme. Y el pueblo es un monstruo cuando, creyéndose despreciado, se irrita. Haga usted este nuevo sacrificio al bien público. La patria peligra. Un momento de indecisión es el grito de muerte. Ante la presión de los más diversos estratos sociales, el Congreso se vio obligado a sesionar a la mañana siguiente para discutir este asunto y votar. Este viaje tan largo y penoso. Iturbide es institucional. Él dice: vamos a consultar al Congreso. Evidentemente, el Congreso en ese momento se encontraba bajo la presión de todo el pueblo que estaba invadiendo las tribunas. Fue una torpeza haber convocado al Congreso en ese momento. Él debió haber calmado a las gentes y haberse esperado. Sin embargo, se convoca al Congreso. Vaca Ortiz, diputado de Durango, señalaba que el día en que se hizo la votación para que Iturbide fuera coronado emperador, había una gran muchedumbre en las gradas del Congreso y que los diputados que estaban dudosos, no acerca de si votar a favor, de hecho casi todos estaban a favor de votar por Iturbide, pero algunos diputados, como Vaca Ortiz mismo, preferían que se hiciera una consulta a sus diputaciones. Quienes estaban a favor de esto eran amenazados por esta muchedumbre, que parece que llevaba cuchillos, llevaba navajas, y entonces amenazó a estos diputados que se vieron obligados de esta manera a votar a favor de la coronación de Iturbide. Hay una cosa fuera de toda duda. Cuando se acepta la designación de emperador, el Congreso reunido, por unanimidad de 106 votos, que eran todos los que estaban, aceptan confirmar la designación de Iturbide como emperador y hacer su dinastía hereditaria. Iturbide prestó juramento ante el Congreso que lo nombró Agustín I, emperador constitucional de México. Su coronación se celebró 2 meses más tarde, el 21 de julio de 1822. El presidente del Congreso coronó a Iturbide
y después el mismo Iturbide coronó a su esposa Ana Huarte. La ceremonia duró 5 horas y algunos historiadores, como Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán, calificaron el hecho como una representación teatral que no contribuyó a apuntalar la dignidad y autoridad del nuevo monarca, sino lo contrario, la menoscabó. El imperio de Iturbide era una solución viable y plausible para que México transitara de la colonia a la independencia. El propio Iturbide era un militar. Iturbide era un hombre que se hizo en las campañas y de pronto parecía disfrazado, lo mismo que toda la corte. Servando Teresa de Mier decía, bueno, es que estos parecen huehuenches, es decir, estos viejitos disfrazados de ciertos bailes. Agustín de Iturbide todavía pretende darle a esta toma de posesión una teatralidad que ya estaba fuera de época. Todas esas falsedades del exceso de adornos y de gastos para la coronación es falsísimo. Estaban pobrísimos. ¿Saben qué hacen? Piden prestado todo. Yo he visto las cartas donde están pidiendo prestado hasta los candelabros que van a poner a la colegiata de Guadalupe. Piden prestado en el Monte de Piedad las joyas que le ponen a la corona y luego se las quitan y al día siguiente la coronación las regresan. Después de su nombramiento, Iturbide manifestó que no había ambicionado asumir el trono. Así lo expresó en una carta que escribió a Simón Bolívar, libertador de las Américas y presidente de la Gran Colombia. Cuán lejos estoy de considerar un bien lo que impone sobre mis hombros un peso que me abruma. Carezco de la fuerza necesaria para sostener el trono. Lo repugné. Y si cedí al fin fue por evitar males a mi patria propia, sucumbir de nuevo, sino a la antigua esclavitud, a los horrores de la anarquía. La relación de Iturbide y el Congreso estuvo llena de fricciones desde el principio. Iturbide consideraba que algunos diputados habían sido elegidos más por su profesión o clase que por su sabiduría y habilidad. También criticaba su falta de organización, pues no conocían el número exacto de diputados que tenían, ya que la participación centroamericana era muy incierta. Algunos territorios que se habían declarado adheridos al Imperio de México ni siquiera podían pagar el costo de tener un representante en el Congreso. Por su parte, el Congreso estaba celoso de la popularidad que había acumulado Iturbide y le criticaban que con la garantía de unión en el Plan de Iguala se había protegido a la aristocracia española en lugar de expulsarla del territorio nacional, como algunos diputados exigían. El Congreso se había formado a partir del Plan de Iguala y por ello los diputados debían aceptar el plan en todos sus artículos, incluido el de reconocer a un emperador. Iturbide, por su parte, al aceptar la coronación, estaba obligado a reconocer la autoridad legislativa del Congreso. Esta mutua dependencia se tornaría en una rivalidad destructiva que en los meses sucesivos acabaría con el encanto que había dejado la independencia. Desde que Iturbide asumió la cabeza de la regencia en septiembre de 1821, ordenó una considerable reducción de impuestos con el fin de demostrar que la independencia significaba un adelanto y no un retroceso. Pero el país estaba sofocado por las deudas generadas por los 11 años de guerra. Era preciso pagar los sueldos del ejército trigarante y restablecer el comercio, la industria y demás actividades económicas que se habían visto gravemente afectadas desde 1810. Casi un año después de consumada la independencia, el Congreso no funcionaba con la debida seriedad. A sus sesiones difícilmente asistía más de la mitad de los diputados, lo cual hacía imposible la aprobación de leyes nuevas o la discusión de iniciativas. El país exigía soluciones eficientes, pero el poder legislativo era el primero en retrasarlas. Esto provocaba la constante crítica del emperador Iturbide, quien frustrado veía que los sueños de gloria que se habían augurado para México se desvanecían en el aire. Los choques entre emperador y Congreso estaban en su punto más álgido. Y los problemas fundamentales son fiscales. Agustín Iturbide quiere establecer nuevos impuestos que el Congreso no le aprueba
porque una de las maneras como Iturbide había conseguido ganarse apoyos para la independencia era con el ofrecimiento de reducir o eliminar impuestos. Y por otro lado está la presencia de conspiradores republicanos. Sabemos que algunos diputados, como el propio Servando Teresa de Mier, encabezan a los grupos de republicanos que están conspirando en contra de Iturbide. Tuve denuncias repetidas de juntas clandestinas habidas por varios diputados para formar planes que tenían por objeto trastornar el gobierno jurado por toda la nación. Bien penetrados estaban los facciosos que chocaban con la voluntad general y creyeron necesario propagar que yo quería proclamarme monarca absoluto para tener pretexto de sedición. Ni una sola razón expusieron que pudiese servir jamás de prueba a este cargo. La verdadera razón de la conducta del Congreso no es otra sino que esta máquina se movía al impulso que le daban sus directores. Y estos miraban con odio que yo hubiese hecho la independencia sin el auxilio de ellos, cuando quisieran que todo se les debiese. No podemos esperar más tiempo. Tiene que ser pronto. 3 días. No podemos esperar más. En agosto de 1822, gracias a un agente de Iturbide, se descubrió una conspiración dirigida por miembros del Congreso. El plan era apresar a Iturbide, declarar nula su elección, argumentando que le había sido impuesta al Congreso y proclamar una república. Con esta información, el 26 de agosto, Iturbide mandó arrestar a todos los implicados en la conspiración. Se aprendieron y encarcelaron a 66 personas, entre ellas 19 diputados, varios jefes militares, clérigos y otros ciudadanos. Iturbide aprovechó esta oportunidad para alejar a sus más acérrimos enemigos y poner en marcha su plan para sacar adelante al país. El primer paso sería la disolución del Congreso Constituyente. Iturbide disuelve el Congreso por una elemental razón. Era un Congreso Constituyente. Los Congresos Constituyentes tienen una misión principal: reunirse para discutir una constitución. Nada más que al constituyente también se le dieron funciones de Congreso ordinario. Entonces, en un año el Congreso Constituyente, ¿sabe cuántos artículos de una constitución discutió? Ni uno. No discutió ni un solo proyecto constitucional. Entonces el Congreso Constituyente se dedicó a pedir pensiones, aumentos, crear esta institución, o sea, a gobernar, cuando la función de un Congreso no es gobernar. Lo primero que hizo el Congreso Constituyente es decir y proclamar: la soberanía del imperio yo la tengo, reside en mí, lo cual es un atentado constitucional. La soberanía reside en el pueblo y se reparte en su ejercicio en el Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo. Algunos representantes de la milicia e incluso algunos diputados provinciales enviaron peticiones a Iturbide solicitándole que aprovechara este golpe al gobierno para disolver el Congreso. Así lo hizo el 31 de octubre de 1822. El general Soto Riva, ministro de Guerra, interrumpió la sesión del Congreso ese día, amenazando que si el Congreso no se disolvía por sí solo en 10 minutos, él y sus hombres lo harían por la fuerza. Agustín Iturbide argumenta que ya era imposible gobernar con ese Congreso y que además se trataba de un Congreso que no estaba haciendo lo que debía hacer, que era una constitución. En esto tenía razón. Hay que decir que el Congreso, la verdad es que se estaba metiendo en cualquier asunto, menos en hacer una constitución. Iturbide disolvió el Congreso y lo reemplazó por una junta de 45 diputados, todos ellos elegidos por sus respectivas provincias. Esta junta instituyente tendría la función de delinear los artículos de una constitución y un sistema judicial que serían adoptados por un nuevo Congreso. Iturbide también comisionó a la Junta trazar un plan para rescatar la economía de México. En diciembre se completó este plan y Lorenzo de Zavala, el miembro más prominente de la Junta, lo presentó. El nuevo plan financiero, cuidadosamente preparado, tenía varias etapas y a largo plazo esperaba dar al país una sólida y fructífera economía.
Sin embargo, hacía suponer que Iturbide planeaba perpetuar la Junta Instituyente y no crear un nuevo Congreso, como había dicho que haría. Al respaldar el plan económico de Zavala, Iturbide traicionó uno de los principios que él mismo había propuesto tras conseguir la independencia. Aprobó una fuerte alza a los impuestos, llegando hasta un 40% en el caso del impuesto sobre el valor de la propiedad. Estas medidas crearon descontento y preocupación en la población. Este plan económico se desechó por completo unos cuantos meses más tarde, cuando el imperio de Agustín de Iturbide llegó a su fin. En su afán por obtener fondos, Iturbide se vio obligado a rogar, a pedir prestado y hasta robar. Tomó una medida que selló la separación entre la clase propietaria y el emperador. En medio de la turbulencia en el Imperio Mexicano, surgieron dos importantes logias masónicas, la escocesa y la yorquina. El rito escocés agrupaba a muchos españoles y la mayoría de ellos eran borbonistas, es decir, no se resignaban a que el trono mexicano se perdiera para los Borbón, familia real española. Los yorquinos, en cambio, se inclinaban más por un gobierno de tipo republicano. A pesar de sus diferencias, estas logias compartían un sentimiento contrario a Iturbide. En ellas participaban militares de alto rango, hombres cercanos al emperador, como Pedro Celestino Negrete, Antonio Echavarri, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Los Estados Unidos, encantados de que a río revuelto, ganancia de pescadores, los señores, a la hora que provocaron y dieron pábulo a la guerra civil, significaron para México primero la pérdida de Centroamérica y posteriormente de la mitad del territorio. O sea, para sus apetitos expansionistas, un imperio como el de Iturbide era un estorbo. Entonces, a través de Poinsett, comienzan a azuzar las pasiones entre los mexicanos y las envidias, que claro, era fácil hacerlo. Iturbide evidentemente lo preveía desde antes cuando hizo su plan de Iguala y por esa misma razón debió haber rechazado la corona y haberla diferido o pospuesto. Y luego las logias masónicas, definitivamente decididas a tirar a Iturbide. Esas fueron las dos razones por las que cayó el imperio de Iturbide. Y una tercera muy importante, la falta de dinero. El país estaba en ruinas. Hacia finales de 1822, autorizado por la Junta Instituyente, Iturbide ordenó el embargo de 1.300.000 pesos, dinero de comerciantes españoles que habían abandonado el país y cuyos capitales se habían retenido mientras esperaban a embarcarse desde Veracruz. Según el historiador Lucas Alamán, el embargo de este dinero fue un golpe mortal al prestigio de Iturbide. Sus enemigos citarían esta acción como prueba de su duplicidad, insistiendo en que la apropiación de este dinero era una violación a la tercera garantía del Plan de Iguala. En diciembre de 1822, el jefe militar y político de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, y el general Guadalupe Victoria encabezaron un alzamiento en contra de Iturbide. Es verdad que Victoria y Santa Anna tampoco tuvieron capacidad para salir de Veracruz, para salir del puerto, pero lo que sí consiguen hacer es que los pocos recursos que tiene el imperio sean invertidos en ir a sofocarlos. Y si ellos no pueden ganar afuera del puerto de Veracruz, tampoco las tropas imperiales pueden entrar al puerto de Veracruz, que es una verdadera fortaleza. En enero de 1823, tuvo lugar otra sublevación en el sur del país, encabezada por los últimos insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Ambas rebeliones desconocían al imperio de Iturbide, argumentando que el Congreso había sido forzado a coronarlo. Exigían también la restitución del Congreso Constituyente. Iturbide envió tropas a apagar estos levantamientos de la manera menos violenta posible. Echavarri fue enviado a sitiar Veracruz. El general Armijo se dirigió al sur. En un fuego cruzado en Almolonga, Vicente Guerrero resultó herido y se le dio por muerto, pero se escondió en un pozo
y tardó meses en recuperarse y aparecer de nuevo. En Veracruz, batieron terriblemente a Santa Anna. Este fue el momento de terminar la sublevación y castigar. El general Echávarri y el brigadier Cortázar mandaban fuertes divisiones. Pudieron tomar la plaza de Veracruz sin resistencia e interponiéndose entre esta y Santa Anna, aprehenderlo con los restos de caballería que pudo juntar o reunir después de su derrota. Pero nada hicieron. Hay un determinado momento en el que Echávarri, en enero de 1823, sabe que Iturbide lo va a destituir, y entonces Echávarri decide proclamar un plan, que es el Acta de Casamata. Echávarri sitió a Santa Anna por más de un mes. Durante este sitio, Echávarri emitió el llamado Plan de Casamata, el cual pedía la instauración de un congreso, pero no la restitución del antiguo. También exigía que de ninguna manera se atentara contra el emperador. Santa Anna lo vio como la única posibilidad de escapar y conseguir una tregua, por lo que de inmediato se adhirió al plan de Echávarri, contradiciendo sus propios ideales. El 10º artículo de los 11 que incluía el plan de Casamata proclamaba que la Diputación de Veracruz podía tomar el control administrativo de la provincia. De esta manera, Veracruz pudo abolir los préstamos forzados e impuestos especiales que había establecido el plan económico de Lorenzo de Zavala. Las demás provincias vieron en ese artículo la oportunidad de adquirir poderes de gobierno dentro de su propia provincia. Y entonces Oaxaca, Puebla, Veracruz y las demás provincias se unieron al plan de Casamata, no tanto con la intención de derrocar a Iturbide, sino con la intención más importante de conseguir autogobierno en cada una de las provincias. Finalmente, estas diputaciones provinciales, a la vuelta de los meses, se convertirían en los congresos estatales. Sus gentes fieles que manda para que negocien con los levantados, lo traicionan. Echevarri, que era el que pretendía a su hija, finalmente se suponía que al casarse con ella se casaba un español con una mexicana, lo consideraba casi como un hijo, se voltea, manda a Negrete, se voltea, y ciertamente yo creo que entró en una decepción y malos consejeros que le dijeron, no, espérate, restablece el Congreso, con eso se van a calmar las cosas. Y bueno, así lo hizo. Y básicamente lo hace para evitar el derramamiento de sangre. Claro que se equivocó de tomo a lomo, ¿no? Porque la guerra civil se desató. El 4 de marzo de 1823, Iturbide restableció el antiguo Congreso porque la creación de uno nuevo llevaría mucho tiempo. Es claro que ya vislumbraba la alternativa de abdicar al trono, pues cómo trabajar con un Congreso constituido por sus enemigos declarados. El 19 de marzo de 1823, Iturbide envió al Congreso su declaración escrita, en donde abdicaba al trono del Imperio Mexicano. No hubo entonces suficiente quórum en el Congreso, por lo que se leyó hasta el día siguiente. En el Congreso humillaron a Iturbide al declarar que su designación no había sido válida y que por lo tanto su renuncia tampoco lo era. Unos días más tarde, el emperador caído envió al Congreso una carta de despedida. Abdiqué a la corona expresando que si esta era origen de disensiones, no quería lo que embarazase la felicidad de los pueblos. Me expatriaré, saliendo de esta América y fijando mi residencia y la de mi familia en un país extraño, donde distante de México no se presumiese jamás mi influencia en la marcha que sigue a esta gran sociedad. Amo la patria donde he nacido y creo que dejaré a mis hijos un nombre más sólidamente glorioso sacrificándome por ella que mandando a los pueblos desde la altura peligrosa del trono. Tacubaya, 22 de marzo de 1823. Iturbide fue un mal gobernante. Ha habido mucha gente que ha hecho mucho por México, pero no necesariamente es bien gobernarlo. Pero fundamentalmente se derrumba el imperio porque Iturbide él mismo abdica. ¿Y abdica por qué razón? Porque no quiere la guerra civil. Eso le queda muy claro.
Él tenía todo el apoyo, todo el prestigio. El pueblo lo adoraba, lo quería muchísimo. Las tropas, mucha parte de los gobernadores de las provincias entonces. El imperio todavía tiene la suficiente fuerza para enfrentar a los conjurados de Casamata. Hubiera podido él maniobrar tropas para combatir a los de Casamata. ¿Qué hizo? Dijo, a ver, yo conseguí una independencia que no costó sangre. Ahora mi presencia en el imperio o en el trono no va a costar sangre. Prefiero abdicar, y así lo dijo. Y efectivamente, abdicó e impidió que hubiera una nueva guerra civil. Lo que sucede es que yo creo que no es lo mismo ser libertador de un país a ser ya el dirigente o el gobernante. Mira, en 2 años ninguno de los libertadores de la América Española pudo gobernar. Bolívar va a morir y va a decir muy decepcionado que lo que hizo fue como arar en el mar. Todos sus enemigos se le echan encima, de dictador y de tirano no lo bajan, ¿no? José de San Martín tiene que salir exiliado y va a dar Inglaterra. De hecho, Páez, O'Higgins, todos no pudieron. Una cosa fue hacer la independencia y otra cosa gobernar. Y hay otro aspecto que no hemos tratado, pero que es vital para un gobierno. Estaban en la más grande bancarrota. Iturbide, cuando entra a la Ciudad de México, creo que las cajas reales tenían 48 pesos. ¿Y sabes cuánto debíamos? 76 millones de pesos. ¿Qué haces con un país en quiebra? Cuando tienes un ejército triunfador que tiene 16,000 soldados que están esperando su paga y no tienes cómo pagarles. Nada. Escoltados por Nicolás Bravo y más de 500 hombres, Iturbide y su familia salieron rumbo a Veracruz, viajando por rutas alternas, evitando atravesar comunidades porque poblaciones enteras salían a verlo pasar. Vitoreaban efusivamente y lloraban su partida. El 11 de mayo de 1823, Iturbide se despidió de sus padres y hermanos, a quienes jamás volvería a ver, y acompañado de su mujer y sus 6 hijos, zarpó de Veracruz rumbo a la ciudad de Liorna, en Italia. Pues como era un revolucionario y así lo tomaban en Europa, no puede ir a ningún país donde gobiernen los Borbones, no puede entrar a España, no puede ir a Francia. Tiene que ir a una ciudad independiente como es Liorna, porque no puede ir a una ciudad donde estén los Borbones como Nápoles. Ante el descontento público por el destierro de Iturbide, el nuevo gobierno se encargó de acabar con su buena imagen inmediatamente después de su partida de México. Historiadores como Carlos María de Bustamante lo tacharon de corrupto, tirano, conspirador y borbonista, entre otros calificativos. Se publicaron cientos de panfletos que desacreditaban los logros de Iturbide. La prensa, que 2 años atrás lo había alabado, ahora lo llamaba injusto traidor, caníbal, el nuevo Calígula y el tirano, entre otros nombres. El Plan de Iguala y los tratados de Córdoba se anularon. Y para no dejar vacío el pedestal de héroe nacional, se enaltecieron los logros de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Este último, quien unió sus fuerzas a las de Iturbide para crear el ejército trigarante, incluso emitió un manifiesto diciendo que repugnaba el Plan de Iguala, aunque en su momento lo vio como el único modo de emancipación. Ejército, historiadores, gobierno, prensa y demás sectores se concertaron para denostar a Iturbide. El Congreso fijó en 1823 la celebración oficial de la independencia el 16 de septiembre, fecha del alzamiento de Miguel Hidalgo, cayendo poco a poco en el olvido el 27 de septiembre de 1821. Desde el exilio, Iturbide se enteraba solo de algunas de estas acciones hechas en su contra. La vida de Iturbide en el exilio fue fatal, le fue muy mal. Primero llegó a las costas de Toscana, ahí estuvo en cuarentena porque al parecer había ahí una amenaza de alguna enfermedad. En ese momento Italia no existe todavía como un país unificado, es el Gran Ducado de Toscana, y ahí se le dio una villa como residencia que pertenecía a Paulina Bonaparte. Ahí vivió esperando que le mandaran la pensión. Iturbide no se enriqueció, no llevaba dinero, nunca medró del gobierno como otros lo han hecho. Aprovecha su estancia en Liorna para escribir sus memorias.
Mi mayor sacrificio ha sido abandonar una patria que me es tan cara. Un padre idolatrado, cuya edad octogenaria no me permitió traer conmigo. Una hermana cuya memoria no puedo recordar sin dolor. Amigos y deudos, compañeros de la infancia y de la juventud, cuya sociedad formó en tiempos más felices, los mejores días de mi vida. Mexicanos, este escrito llegará a vosotros. El principal objeto es manifestar que el mejor de vuestros amigos jamás desmereció el afecto y la confianza que le prodigasteis. Mi gratitud terminará con mi existencia. Cuando instruyáis a vuestros hijos en la historia de la patria, inspiradles amor por el primer ejército trigarante. Y si alguna vez los míos necesitan de vuestra protección, recordad que su padre empleó el mejor tiempo de su vida en trabajar para que fuerais dichosos. Recibid mi último adiós y sed felices. Casa de campo en las inmediaciones de Liorna, a 27 de septiembre de 1823. Agustín Iturbide. Con 40 años cumplidos, Iturbide no había abandonado del todo los sueños de gloria que tanto ambicionó para México. Volvería una vez más a su patria, dispuesto a luchar contra el enemigo que amenazaba la independencia hacía tan poco conquistada, aunque tuviera que morir en el intento. Su vida había sido eso, su proyecto personal de vida había sido independizar a México. Y toda amenaza al imperio mexicano pues era una amenaza a un proyecto personal. Iturbide, que se exilia en Liorna, tiene que salir de ahí porque el duque de Florencia le llama y le dice: las presiones de España están muy fuertes, yo no puedo garantizar su seguridad aquí, así es que le voy a pedir que por favor me evite este problema. Entonces Iturbide tiene que hacer un periplo para llegar a Londres, porque en cualquier lado pueden detenerlo los agentes del rey y en España lo juzgan como traidor. A finales de 1823, llegaron a los oídos de Iturbide rumores de que la Santa Alianza planeaba reconquistar el territorio de México para España. Hay un documento que escribe antes de salir de Londres, donde manifiesta que está dispuesto a regresar a México independientemente del sistema de gobierno que se quiera. O sea, él ya no está apostando por la monarquía, ni va a regresar como emperador. Pone su espada al servicio de la independencia de México. Si es república, adelante, cuenta con mi espada. En México, el gobierno sentía temor por varias conspiraciones que buscaban el regreso de la monarquía y de Iturbide. Este temor creció cuando se supo que Iturbide había salido de Italia. Antes de venir, Iturbide le escribe al Congreso y le dice esto: hay este peligro y yo vengo a ponerme a sus órdenes, al servicio de la patria. Claro está, el Congreso supuestamente no abre la correspondencia, yo creo que sí la abre, pero en cuanto la recibe, dicta un decreto verdaderamente espeluznante. El soberano Congreso General Constituyente se ha servido decretar lo que sigue. Se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín de Iturbide, siempre que bajo cualquier título se presente en algún punto de nuestro territorio. En este caso, queda por el mismo hecho declarado enemigo público del Estado. El 28 de abril de 1824, el Congreso mexicano decretó que Iturbide recibiría pena de muerte si volvía a poner un pie en suelo mexicano. Iturbide zarpó menos de 2 semanas después desde Inglaterra, por lo que no se enteró de este decreto hasta que era demasiado tarde. Esto verdaderamente fue una canallada del Congreso en la que estuvieron involucrados muchos personajes que después tuvieron mucha relevancia en México, entre ellos Vicente Guerrero. No fue un traidor a México, no traicionó a México. Es un político ambicioso, como todos los demás en aquella época. Sí, por supuesto, fue un político que promovió su propio ascenso al poder, sí, por supuesto, pero de allí a que hubiera traicionado a la nación, pues hay un abismo. En julio, el buque Spring llegó al puerto de Soto la Marina, en el actual estado de Tamaulipas.
Un comerciante reconoció a Iturbide por su estilo de cabalgar, el que le había ganado el sobrenombre de Dragón de Hierro. La prende Felipe de la Garza, a quien él había perdonado, que se había sublevado contra el imperio. Él no le hizo nada, pero lo perdonó. Bueno, pues eso lo detiene y lo lleva a Padilla, donde estaba la sede del Congreso del Estado de Tamaulipas. En cuestión de horas, Iturbide es tomado prisionero, llevado a Padilla. Hoy Padilla no existe, está bajo las aguas de la presa Vicente Guerrero, que el señor Echeverría fundó para acabar con cualquier vestigio del nombre de Iturbide en Padilla. Y ahí en Padilla estaba reunido el Congreso y el gobernador. Iturbide conoce en ese momento el decreto de proscripción. Dice, esto es una injusticia. No tuvo un juicio ni un abogado, y ningún juez ni jurado escuchó su declaración. El 19 de julio de 1824, actuando como poder judicial y militar, el Congreso local lo sentenció a morir fusilado. Iturbide aprovechó sus últimas horas de vida para escribir a su mujer, Ana Huarte, quien, embarazada de su 10º hijo, esperaba aún en el puerto, a bordo del barco que los llevó a México. Te dejo mi reloj y mi rosario como la única herencia que constituye este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín. La vida de Agustín de Iturbide se extinguió con una sola descarga del pelotón de fusilamiento. Pasarían varios años para que se apagara el brillo de su nombre y de sus logros, hasta que finalmente la historia oficial lo sumió en la oscuridad. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi 2 siglos. En esta conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece.